Solo abre tu app e ingresa a la función Meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y ¡listo! Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil. Primero tú. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Seis 43 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, decana en la UDLA, la doctora Ruth Hidalgo, y felicitar por la presentación de este informe del Latino Barómetro que nos enseña el nivel de desconfianza que existe en el Ecuador en las instituciones, en los políticos, en la asamblea, en la justicia, que contrasta, por cierto, con el nivel de confianza en instituciones como Fuerzas Armadas, alrededor del 60%. ¿Qué significado tiene lo que escuchamos este jueves en la presentación en la UDLA de este informe muy ilustrativo para el Ecuador, para hacer conciencia de esta realidad? Doctora Ruth Hidalgo, buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo fraterno a todos quienes lo escuchan. Bueno, como usted menciona, el día de ayer tuvimos la capacidad de presentar al país el informe del Barómetro de las Américas del APO, el pulso de la democracia en el Ecuador. Como usted mismo menciona, este es un informe muy interesante. La APO es un centro de excelencia en investigación de encuestas internacionales. Tiene su sede en Vanderbilt University. Tiene conexiones profundas con la región de América Latina y el Caribe. Más de 5 décadas de investigación de opinión pública. Por lo tanto, estos datos son datos confiables que se han puesto de manifiesto ayer. Y efectivamente fueron abordados algunos temas. La confianza interpersonal e institucional, la confianza en las instituciones, el estado, por ejemplo, de los derechos con respecto a las mujeres y los derechos con respecto a las diversidades sexuales, un tema súper importante, la corrupción. Y los niveles y los porcentajes que ayer se pusieron de manifiesto, obviamente nos habla de un país con grandes problemas a nivel de democracia y un país con una tarea pendiente que la hemos venido discutiendo desde hace tiempo y que sobre todo en este foro y en esta radio, en este medio de comunicación ha sido puesto sobre la mesa, y esta es la corrupción. Hay que tomar en cuenta que las encuestas y el producto de este informe que se presentó ayer datan del 2023, por lo tanto hay algunos datos que no están actualizados, sobre todo aquel dato que tiene que ver con la aprobación en ese momento al entonces presidente de la República, que ya se veía además que era una aprobación que iba hacia la baja. Obviamente, ayer inclusive tuvimos la oportunidad de escuchar a Polibio Córdoba, quien tiene las últimas encuestas de estos meses y de estos días, y obviamente varía sobre todo, primero en la confianza del presidente, tenemos un presidente con más del 80%, pero sobre todo también respecto a la confianza a las Fuerzas Armadas, y quizá por ese lado quisiera yo partir. En el 2023, en términos de confianza, la confianza interpersonal, es decir, en quién estamos confiando nosotros, en nuestro vecino, en la persona de al lado, bajó sustancialmente y tiene su punto más bajo a nivel de Latinoamérica. 46%, solamente el 46% de los ecuatorianos confía en su vecino, confía en su común. Eso no son buenas noticias, porque cuando no hay confianza interpersonal, sucede que la confianza baja interpersonal siempre termina siendo el resultado de un ambiente
de falta de confianza en otros sistemas democráticos, en otros sistemas o estructuras más fuertes, que va permeando hacia abajo y que finalmente hace que el ciudadano se siente inseguro, no se sienta cómodo con la democracia, no se sienta cómodo con sus instituciones, y al final de la escalera está obviamente su compañero, su amigo, etcétera, y obviamente su confianza interpersonal baja. Y después de esto, obviamente tuvimos la oportunidad de mirar qué pasa con la confianza con respecto a las otras instituciones. Y la confianza con las otras instituciones también tiene números interesantes y números bajos. Obviamente en ese momento teníamos que la Asamblea Nacional tenía alrededor de un 22% en el 2023. Ayer Polibio Córdoba nos decía que la Asamblea Nacional hoy por hoy ha mejorado su aceptación ante la opinión pública y goza de un 60%. Sin embargo, hay un elemento que no ha subido en porcentaje y que creo que nos dice muchísimo, y estos son los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un sólido 14%, lo cual es bajísimo en términos generales, puesto que refleja que la ciudadanía en general no está confiando en los medios de comunicación y, por supuesto, no confía en el proceso, digamos, en el ejercicio de hacer política, porque más adelante, además, respecto a los temas de corrupción, los políticos son percibidos como corruptos en el 41%, Miguel, de que son medianamente corruptos y completamente corruptos el 30%. Es decir, casi un 70 y pico por ciento de la ciudadanía está pensando que el político, está percibiendo que el político es corrupto. Ahora bien, ¿cuál es en cambio alrededor? Al revés, ¿cuál es la institución que más confianza tiene? Y ya en el 2023, Miguel, las Fuerzas Armadas se situaban como la institución que cuenta con mayor porcentaje de confianza en la mayoría de los ecuatorianos. En el 2023, tenemos una data de 63%. Y ayer justamente Polibio Córdoba nos actualizaba con las datas que ellos manejan. Y él nos decía que hoy por hoy, a la luz de todo este proceso que hemos venido teniendo en los últimos 2 meses, la institución de las Fuerzas Armadas ha subido un porcentaje de aceptación del 90% y quizá 95% inclusive, lo cual habla de un porcentaje de respaldo nacional súper importante. Ahora bien, ahí hay un debate que por fuerza, que quizá no es tan popular, pero que por fuerza nos tocaría hacer. Es que si este 90% obviamente es producto, como le decía, del resultado de la buena acción de estos últimos días, de cómo se ha logrado parar esta bocanada de violencia terrible que veníamos sufriendo. Si esta bocanada de aceptación podría también de alguna manera significar que el Ecuador, a la par de la tendencia regional a la luz y como consecuencia del flagelo del crimen organizado y del flagelo de la corrupción, estaría dispuesto a más bien apoyar gobiernos que tengan un tinte muy apegado más bien a las Fuerzas Armadas por lo que esto significa. Y ahí viene un debate democrático interesante y necesario de hacer, que obviamente hoy día no lo vamos a hacer porque eso sería por lo menos 1 hora de programa solamente debatir este tema. Otros números que creo yo que son muy importantes, y es el tema de la corrupción. Este es un tema, digo yo, que siempre se pregunta porque es un tema muy interesante y que además desafortunadamente es un fenómeno que América Latina sufre permanentemente, dado que América Latina, en la región, a lo largo y a lo ancho de América Latina, se registra una mayor permisividad ante el pago de coimas o sobornos. En el caso de los ecuatorianos, 1/3 de los ecuatorianos justifica pagar los sobornos y eso significa, de alguna manera, tener un beneficio personal.
Cuando se habla de esto podemos hablar de un montón de cosas. Pagar sobornos, por ejemplo, implica desde lo grande hasta lo chico. Pagar sobornos, es decir, estar dispuesto a pagar un soborno significa que está dispuesto un ciudadano a pagar el soborno. Desde el tramitador de la fila, que le facilita llegar más pronto a sacar un pasaporte o una cédula, pasando por el policía que le detiene porque le agarró el pico y placa y no debía estar manejando, y así pues sucesivamente hasta el soborno más grande cuando necesita un contrato que se le apruebe rápidamente y no encuentra mejor forma que sobornar a varios ciudadanos, a varios funcionarios. ¿Y qué decir, no es cierto? ¿Qué decir de los casos que estamos viendo con que se ha destapado ahora en el último caso que ha acabado Fiscalía, acaba de destapar Fiscalía? Es decir, los ecuatorianos, hay ecuatorianos en la función judicial que debería ser la única función que no se puede torcer, han sido sobornados por lograr sentencias mejores, por lograr medidas de protección, medidas sustitutivas, perdón, o por lograr sobreseimientos. Entonces, eso daña el tejido social porque lo que habla es que podemos estar en el riesgo de ir normalizando la corrupción. Y eso tiene que ir muy de la mano con este otro porcentaje que le voy a comentar y que creo que es bien importante. Y es que cuando se pregunta el porqué de todo esto, y las preguntas del APO van dirigidas hacia si usted ha denunciado o anunciaría una denuncia de corrupción, el 95% de la ciudadanía encuestada, Miguel, contesta de que no ha denunciado ni ha apoyado una denuncia de corrupción. Y cuando se va más allá y se trata de preguntar, digamos, el por qué, ¿no es cierto? El 28% de los ecuatorianos señala que no denuncia porque no es su problema. Esto tiene que ver necesariamente con el primer rubro que yo le comentaba, es decir, 95% no denuncia. ¿Por qué? Porque al menos el 28% de los encuestados dicen que no es su problema. Es decir, estamos entrando en un proceso de normalización de la corrupción que es muy peligroso. Y un comentario al margen de esto. Ojalá las denuncias que hemos tenido en estos últimos tiempos, en estos últimos días, sea el pretexto perfecto para entender lo grave que es la corrupción en los sistemas y en los estamentos de justicia de los estamentos de democracia más importantes como son los estamentos de justicia. El momento que la justicia se corrompe muchas otras cosas más, porque se corrompe la visión de aplicación de justicia. Se empieza a promover algo que es muy grave, que es la impunidad, ¿no es cierto? Y además la cultura, se culturiza esto de pedir plata y la justicia ya no vale, las leyes ya no valen, porque lo que hay que tener es billete, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante, estos números. 18% está opinando que no denuncia porque piensa que denunciar no sirve de nada. Y yo ahí un poco concuerdo, porque si uno ve lo que está viendo, que ha venido sucediendo en la justicia, ¿de qué servía denunciar, no es cierto? Y así pueden pensar los ciudadanos. Si en la justicia los jueces traficaban con la aplicación de la justicia. Entonces la gente ve eso, es evidente que la gente no está ajena a esta situación y obviamente piensa que no sirve de nada la justicia. 10% por posibles represalias, obviamente, y un mínimo por ciento, porque no, como 2%, porque no saben dónde denunciar. Los números que hablan sobre la corrupción nos llama a la reflexión, o nos debería llamar a una reflexión profunda sobre ciertas cosas. Hay una deficiencia estructural, ciertamente, para combatir la corrupción. No hay un ambiente habilitante para combatirla. Cuando me refiero a ambiente habilitante, me refiero a que los estamentos o las instituciones que deben estar listas para atacar la corrupción no lo están. La justicia, la policía. Y por otro lado también hace falta, y yo creo que este libro y esta encuesta nos hace un llamado bien importante, porque nos dice que hace falta recuperar la iniciativa ciudadana, la gestión de veeduría social y la asociación cívica para combatir la corrupción.
hay un trabajo que hacer desde las organizaciones de sociedad civil. Y obviamente también nos dice el reporte que falta información cualitativa que muestre cómo opera la corrupción, cuáles son sus modalidades, cuáles son los mecanismos que desembocan en los casos escandalosos de corrupción. Creo que eso también es importante. Finalmente, se hace una encuesta bien interesante respecto a los derechos de las mujeres y las minorías sexuales. Y es curiosa la pregunta y el cambio de la pregunta o del porcentaje de aceptación. Cuando la pregunta se hace respecto al derecho a protestar de grupos, de los derechos de las mujeres, el 51% de la población, si más de la mitad, está de acuerdo en que es necesario y aprueba el derecho de las mujeres a protestar por el ejercicio de sus derechos, valga la redundancia. Pero cuando se hace la misma pregunta, exactamente la misma pregunta, y solamente se aumenta lo siguiente y se le dice, ¿usted está de acuerdo o aprueba el derecho de las mujeres a protestar cuando son llamados por grupos feministas? Baja este 51%, son convocados 51% inmediatamente, 32%. Esto creo que también habla de cierto desgaste del término feminista en relación a los derechos de las mujeres. Y aquí creo que hay que tener también otro debate para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. De todas maneras, también cuando se pregunta respecto al aborto, se ha hecho una pregunta en la APO respecto al aborto cuando la vida de la madre está en peligro. Hay un porcentaje importante, ¿no es cierto?, que apoya el aborto. No se hizo la pregunta, el aborto por cuando el peligro, la vida de la madre está en peligro. No se hace la otra pregunta del aborto en general porque ya el aborto por violación está, como todos sabemos, aprobado. Respecto al tema de las diversidades sexuales, creo que es importante también decir algo. Sabemos que el matrimonio igualitario está aprobado en el Ecuador. Sin embargo, y a pesar de que está aprobado el matrimonio igualitario, solamente el 26% de las personas encuestadas aprueban y están de acuerdo con ese matrimonio. Eso ha sido curioso, porque en el 2021 el porcentaje era mucho más alto y en el 2019 el porcentaje era mucho más alto todavía. Ya se hizo una realidad, existe, como se dice, el matrimonio igualitario, pero ahora ha habido un retroceso porcentualmente del 26%, perdón, únicamente que son las personas que siguen apoyando el matrimonio de igual sexo, ¿no? Igualmente, con respecto a la igualdad de derechos para las minorías sexuales, del 50% ha bajado 46%, es decir, ha tenido una caída de 4 puntos. Esto también creo que amerita, Miguel, tener un debate, a ver qué es lo que está pasando en la sociedad para que haya una caída en términos de derechos, de aplicación de derechos que fueron conquistados tanto en el matrimonio igualitario como en la igualdad de género, que ahora se está hablando, ¿no es cierto?, de que la ciudadanía empieza a retroceder y ya no opina igual que opinaba antes. Creo que ese es un debate profundo que hay que hacer para tratar de encontrar el razonamiento por el cual esta situación está sucediendo. En general, y en conclusión, Miguel, los datos del Latinobarómetro nos ponen de frente y nos enfrentan a una situación que de alguna manera quienes me escuchan dirán, bueno, ya sabíamos. Sí, por supuesto que ya sabíamos. Sin embargo, yo personalmente que estas herramientas deben servir para provocar un debate profundo. Un debate profundo porque seguimos en el siglo XXI ostentando medallas del último puesto con respecto a temas de transparencia, pese a los esfuerzos que se sigue haciendo reiteradamente por generar mecanismos de transparencia válidos, pero también para mejorar y combatir la corrupción. Es evidente que la corrupción es un flagelo enorme y que hay voluntad política para
por fin, para acabar con los delincuentes de cuello blanco. Tenemos una fiscal que hace un trabajo muy bueno, pero creo que estas cifras también nos demuestran que hace falta algo más. Es decir, la fiscalía no puede sola. La fiscalía necesita también su contraparte en la ciudadanía. Este mismo vacío que el APOC nos demuestra de que existe una falta y un hueco en todo lo que significa actoría social, veeduría ciudadana específica para el tema de corrupción. Claro. Este tema de corrupción, doctora Rudy Hidalgo, que nos ilustraran ayer, cuando el 95% no denuncia la corrupción y el 28% no le interesa. A sabiendas de una cosa, es un problema de institucionalidad, de conocimiento, de concienciación. La propia Constitución, artículo 83, que habla de nuestras responsabilidades. Aquí reivindicamos solo los derechos y no las responsabilidades. En el numeral 8 nos obliga a todos los ecuatorianos como responsabilidad a denunciar y combatir los actos de corrupción. Y la gente de manera indiferente no le interesa lo que pasa en el país, porque esto redunda en la gobernanza, esto redunda en la falta de recursos que tiene el país. Exigimos por un lado eso, pero por otro no contribuimos a que aquí haya transparencia y haya un saneamiento frente a la corrupción galopante en el Ecuador, doctor Hidalgo. Sin duda, y justo usted me quitó casi la palabra de la boca, porque yo iba a terminar diciendo que todo esto, una vez, yo me he leído ya 2 veces, porque he disfrutado mucho en realidad este reporte por lo significativo que tiene, el significado que tiene. A la luz de que esto revela los datos recientes del 2023, y a la luz además de que ahora tenemos otra situación y algunas cifras actuales que nos permite hacer ese análisis. Y yo iba a decirle que mi conclusión final es que tenemos mucho que hacer, pero necesitamos una reestructuración de muchos sectores, y para poder reestructurar, por ejemplo, justicia, para generar mecanismos más eficaces de lucha contra la corrupción y fomento de transparencia, para mí hay 2 cosas que son importantes, que sin esas no vamos a poder avanzar. Una de esas es que la Constitución del Ecuador está aprobado que no nos ayuda para fomentar eso. Si necesitamos una reforma y una enmienda importante, si es que no cambiarla, ¿no? Yo no quiero destapar una olla de grillos, pero creo que es importante que la Constitución, ya después de más de 10 años, 15 años, hemos visto que ya no in vitro, sino en campo, tiene fallas enormes, porque plantea sistemas hiperpresidencialistas que también fomentan la corrupción. Y en segundo lugar, necesitamos urgentemente nuevamente deshacernos del Consejo de Participación Ciudadana y su control social, que tiene en sus manos la designación de órganos de control que terminan siendo concursos políticos. Y finalmente, los partidos políticos. Nuevamente mi mantra, ¿no? Necesitamos partidos distintos, partidos políticos estructurados. 14% es pésimo, es un porcentaje malísimo que la ciudadanía le da a los partidos políticos. Y eso habla de una necesidad de mejores partidos, porque la democracia no puede sobrevivir sin ellos, pero necesitamos partidos mejores. Claro, y mientras tanto sigue intocado, doctora Rudy Hidalgo, de esto hemos hablado, esa estructura de más de 260 movimientos políticos, empresas electoreras que ya vendrán los comicios presidenciales y legislativos del 2025, y vamos en las mismas condiciones de lo que se ha instituido en el Ecuador. Tal cual. Nuevamente, ¿no? Más de 200 partidos políticos, más de 250 en realidad, yo redondeo y digo 200 partidos, movimientos políticos nacionales y locales que están vivos, que lo único que hacen es debilitar la democracia, dispersar el voto, confundir al ciudadano y obviamente debilitar lo que debería ser un partido que es un think tank de pensamiento, pero sobre todo de tendencia. Por eso es que no tenemos tendencias. Pues. ¿Cómo vamos a tener tendencias? No hay 200 tendencias. Lo que pasa es que todos ellos se agrupan y están listos, son los partidos taxi, para que los candidatos irresponsables se vuelvan a subir, se trepen para poder llegar. Y obviamente tenemos una proliferación de personajes que ven además a la política como la oportunidad de subir socialmente, económicamente, tener visibilidad política o simplemente ser candidato para que en su hoja de vida
conste como un plus para lo que quieran concursar. Entonces, todo esto yo creo que nos lleva nuevamente, como decía al principio, a poner sobre la mesa los problemas sistémicos del Ecuador, pero sí creo también que estas cifras nos deberían servir como herramienta clave para plantear cambios cuantitativos y cualitativos en el ejercicio de la gestión pública. Este libro yo lo voy a repartir en los estamentos gubernamentales porque creo que son de mucha utilidad. Usted puede, obviamente ahorita en este momento no le he dicho todos los otros detalles porque es un libro grande, pero con este libro quienes hacen política pública podrían guiarse para tomar decisiones importantes en lo que tiene que ver, por ejemplo, y algo que no le dije y que acabo de darme cuenta, y es cuando se le pregunta a la gente cuáles son los servicios públicos con los cuales están más decepcionados o están más necesitados, es evidente que obviamente la satisfacción por los servicios públicos es tan baja porque la primera insatisfacción que es más bajo está en el sistema de salud. Evidente. Entonces, el hacedor de la política pública ve este 30%, es decir, el 70% de los ciudadanos no está contento con los servicios. Las carreteras tienen un 44% solamente de satisfacción. Habría que ver qué dice ahorita cuando hemos tenido estas caídas de los puentes, estas inundaciones, debe estar este 44%, quizá en un 10%, porque también ha bajado muchísimo el rendimiento de las carreteras producto del mal estado. Y la educación, las escuelas, solo el 50% está de acuerdo en que son buenos servicios. Y eso me parece a mí terrible. Si pensamos que un pueblo educado es la salvación para la democracia, que el 56% esté en contra de que los servicios sociales, diciendo que los servicios de salud pública son malos, significa que tenemos un porcentaje de ecuatorianos enorme que no está recibiendo educación de calidad y por ende está siendo parte de una franja de pobreza educacional o de pobreza en instrucción pública que le corresponde al Estado solucionar. Bien, le comprometo a la doctora Rudy Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana y Decana en la UDLA, a seguir hablando, porque usted ha dicho, y eso debemos hacer en el país, hacer escarnio, hacer un debate profundo. Le comprometo a seguir hablando en otros espacios sobre este tema tan fundamental para hacer conciencia en el Ecuador. Muchas gracias por ahora la atención a la revista de Opinión Gracias, Miguel. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:10 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar del caso Purga y las mafias que se han adueñado del país. 3 invitados, el doctor Juan Manuel Fuertes, el sociólogo Juan Cubi y el doctor César Ulloa. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Hola, bienvenido a tu programa Ecuador en Democracia, un espacio donde el Consejo Nacional Electoral promueve el voto informado. Empezamos. Ecuador en Democracia. ¿Qué es un referéndum